Hola, soy el doctor Eduardo García Luna, vicerrector de Ciencias de la Salud. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Este espacio se ha preparado para ustedes con el objetivo de abordar el tema del COVID, de unificar nuestros conocimientos al respecto y garantizar que como comunidad universitaria estemos bien informados. Jóvenes, son un gran ejemplo para nosotros los adultos y las generaciones más jóvenes. Confiamos en ustedes. ¿Para qué? Para marcar la diferencia ante esta situación. En la UDEM tenemos un gran equipo de expertos de la salud que ha puesto su empeño, tiempo y talento al servicio de la comunidad, buscando su bienestar. El día de hoy nos compartirán uno a uno los detalles que debemos tomar en cuenta a manera de prevención y las acciones que debemos realizar en la etapa en la que nos encontramos. Los invito a aprovechar al máximo este espacio y a tomar en cuenta las recomendaciones que se presentarán a continuación. Muy bien, vamos a hablar sobre la historia de las pandemias. Una pandemia se considera a la propagación mundial de una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la declara cuando una nueva enfermedad afecta a más de un continente. Estas son las diferentes pandemias que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Para relevancia podemos decir la pandemia que ocasionó más muertes es la pandemia de la peste negra. Y en aquel entonces pues se creía que se transmitía por el aire de los pantanos, y entonces empezaron a utilizar una especie de mascarillas para protegerse de este aire. Después ya se descubrió que en realidad pues fue un contagio por la pulga de las ratas. O entre otras pandemias importantes a lo largo de la historia es la gripe española. Esta fue ocasionada principalmente por un tipo de virus de influenza. En aquel entonces también ocasionó muchas muertes, pero sí que adquirimos conocimientos de esta pandemia, ya que el modo de transmisión es muy similar a la pandemia de COVID-19 que vivimos en la actualidad. En cuanto a la protección, el uso de mascarillas, mantener una sana distancia y el lavado de manos pues fueron cruciales para poder contener la pandemia de la gripe española. En cuanto a otras pandemias importantes son la de VIH, se descubrió en 1981. Esta pandemia sí que es una pandemia que tenemos todavía en la actualidad, a pesar de que se descubrió en aquel entonces, seguimos teniendo casos nuevos de VIH, sobre todo porque aún no tenemos una vacuna ni un tratamiento efectivo para la enfermedad. Otras pandemias más actuales, por ejemplo, hemos tenido otros tipos de coronavirus, como el MERS o incluso otros SARS-CoV. Y pues sí que hemos aprendido también a contener este tipo de virus. Una pandemia consta de 5 fases. Para llegar a una quinta fase y dar por terminada una pandemia, pues sí que suelen pasar 2 o 3 años. Actualmente en nuestro país estamos en una fase 3, que es considerada la fase crítica de la pandemia, en donde hay un aumento de casos y de funciones, y pues sí es difícil contener los contagios, sobre todo a nivel comunitario. Y después a esta fase crítica, pues sí que viene una fase 4, que es de descenso de los casos y muertes, y se vuelve importante las medidas preventivas que vamos a tomar para una reactivación de las actividades, ya que existe riesgo de tener rebrotes o repuntes de los casos si no se llevan a cabo las medidas adecuadas. Me gustaría iniciar diciéndoles a ustedes lo que son los coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus respiratorios que causan en el ser humano infecciones respiratorias que van desde un resfriado común hasta cuadros gripales severos, agudos, que ponen en peligro la vida del paciente. Esos son los coronavirus. Los virus son parásitos intracelulares obligados, así están definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus necesitan de una célula para poderse replicar.
Una vez que llegan a la célula, se replican, es decir, forman mucho más virus y es la manera en cómo nos hacen daños. Los virus también tienen una alta capacidad para mutar. Los virus tienen un tropismo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus van a cierto tipo de células nada más. En este caso estamos hablando de los coronavirus, que son virus respiratorios. Pero así hay también virus gastrointestinales, virus de la piel, virus del sistema nervioso y otros más. A nosotros los primeros artículos, los primeros datos que nos informaron fue que en Wuhan, en China, había aparecido un nuevo virus que se había extendido a diferentes países y que había infectado a más de 150,000 personas. Allí, en ese momento, la Organización Mundial de la Salud ya la declara una pandemia. Es la que estamos viviendo y la que llegó aquí, pues, a Nuevo León, allá por los primeros días de marzo. ¿Pero qué era lo que estaba causando la muerte de esos pacientes allá en Wuhan, en China? Pues decían que era una neumonía de origen desconocido. Sin embargo, teníamos que saber qué era lo que estaba ocurriendo y para esto se tomaron muestras a los pacientes hospitalizados, a todos los que padecían de esta enfermedad, se llevaron al laboratorio de biología molecular donde se les hizo el estudio de la secuenciación de los ácidos nucleicos. Con esto nosotros podemos saber qué tipo de microorganismo es el que nos está afectando. En este caso se trataba de un coronavirus, de un nuevo virus que en ese momento ya clasificado, identificado, se le dio el nombre de SARS-CoV-2 y a la enfermedad se le conoce como COVID-19. Entonces, esta enfermedad es la que ahorita estamos padeciendo a nivel mundial. Así fue como se llegó a la conclusión de que se trataba de un nuevo coronavirus muy diferente al SARS-CoV que fue en China en el 2003 y al síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente que fue en el 2012. Este es un nuevo coronavirus el que nos está afectando. ¿Podemos nosotros conocer si tenemos el virus en nuestro organismo? Sí podemos saber. Existe el diagnóstico de laboratorio por medio de dos pruebas. La prueba reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR. Esta prueba, que es la que se toma con un hisopo, es una muestra por nariz, faringe, se lleva al laboratorio y se confirma la presencia del virus en esa persona. Esta es la prueba, la PCR, como le llaman, que todos nos tenemos que realizar en un momento dado si se sospecha que podemos tener a COVID-19. La prueba está confirmatoria, tarda pues 2 días, 3 días en darse el resultado. Esa es una de las cosas que ahorita pues está viendo de qué manera se puede reducir el tiempo para el resultado. Esta prueba es, les digo, la definitiva. El otro tipo de pruebas que existe son las pruebas rápidas, que así se les llama, son pruebas serológicas. Estas se hacen con sangre, se le toma sangre al paciente y ahí mismo en los consultorios se realiza la prueba. Lo que mide esta prueba en sangre es presencia de anticuerpos que nosotros hacemos contra el virus. Lo que nos mide a nosotros es qué tanto anticuerpos de recuerdo inmunológico, así se le llama, a las IgG, recuerdo inmunológico tenemos. Y la otra inmunoglobulina es que es la IgM, esa pues confirma presencia, pudiera decirse, si todavía hay virus en el organismo. Vuelvo a repetirles, la prueba confirmatoria es la PCR, las pruebas serológicas rápidas, todavía no está garantizado la utilidad que va a tener pues más adelante. Ahorita nos está ayudando a conocer si nosotros sintetizamos anticuerpos contra el virus. Eso es para lo que nos está ayudando ahorita las pruebas serológicas. Les digo, pero de ninguna manera se puede decir que sea la confirmatoria. Una persona que tuvo COVID-19 confirmada por PCR, ¿puede hacerse después la prueba serológica rápida? Sí puede. Sí se puede realizar y allí se ve la presencia de anticuerpos, IgG o IgM, y la interpretación de esta prueba tiene que ser hecha por el médico. El médico es el que debe de hacer la interpretación y decirle al paciente qué es lo que tiene. ¿Cómo se transmite el virus? Primero, para entender cómo se transmite el virus, hay que saber
que este se encuentra en las gotitas de aquellas personas que ya están enfermas o contagiadas. Estando en esas gotitas, las personas al hablar, al estornudar, al toser o al gritar, expelen estas gotitas con el virus y pueden llegar hasta 2 metros. Ese es el primer mecanismo de contagio. Por eso debemos tener una distancia mínima de 2 metros entre personas. Más del 80% de las personas pueden ser asintomáticas. Y ustedes notar a una persona aparentemente sana o que la persona no lo sepa y cuando él habla o ella habla y están ustedes cerca, se pueden contagiar con estas gotitas de saliva. Otro mecanismo de contagio es cuando la persona ya está enferma, estornuda o tose, esas gotitas viajan todavía más distancia y se pueden contagiar. Evitar estar cerca de personas que ustedes saben que están enfermas. Otro mecanismo de contagio son los fomites. Los fomites es cualquier objeto inanimado que puede tener el virus. La persona que habla y está contagiada, aunque no haya persona cerca, lo que está a su alrededor se puede contaminar. Por lo tanto, evita tocar objetos que desconoces o no pidas prestados objetos como el celular, el lápiz, etcétera, algo que no sea tuyo. Maneja solamente tus pertenencias y si en dado caso sea necesario pedir algo prestado o tocaste accidentalmente un objeto, lávate inmediatamente las manos y de esta forma vas a desintegrar el virus. No necesitas otra cosa más que agua y jabón, con eso es suficiente para desintegrar el virus, o con gel con alcohol al 70%, también te puede ayudar a desintegrar el virus. Otra forma de contagio es cuando estrechamos la mano de alguna persona contagiada o que por accidente esta persona tocó un objeto contaminado. O lo saludamos de beso, también nos podemos contaminar. Por eso hay que evitar saludar de mano, de beso o abrazo. ¿Qué otro mecanismo de contagio hay? En los lugares cerrados donde no hay una adecuada ventilación, se ha demostrado que el virus puede estar circulando en el ambiente. De esa forma te puedes contagiar. Por lo tanto, donde estés, siempre trata de que esté ventilado. Deja las ventanas abiertas o procura estar en terrazas o en algún lugar donde haya ventilación natural, que esto también deseca el virus. ¿Qué otro mecanismo hay? En los hospitales hay algo que se llama el efecto aerosol, que es como una nubecita que se hace cuando hay muchos pacientes enfermos o se hacen algunos procedimientos, es como una nubecita donde puede estar el virus. Por lo tanto, no es recomendable acudir a un hospital en estos momentos. Evita actividades de riesgo que te hagan ir al hospital por otro motivo que no sea el virus, pero al ir al hospital te pones en riesgo por esta situación. El virus solamente entra por nariz, ojos, nariz y boca. Hay que lavarse las manos constantemente. Si tú tocas un objeto contaminado y te llevas la mano a la cara y tocas una de estas 3 partes, es ahí donde te puedes contagiar. Por eso insistimos siempre en lavarse las manos constantemente después de tocar objetos o frecuentemente porque accidentalmente puedes tocar tu cara. Pues bueno, nos ha tocado un tema que considero bastante relevante para entender un poco lo que es la enfermedad del COVID-19 y es la parte epidemiológica de la enfermedad. Y bueno, pues ¿qué es eso? Es simplemente el seguimiento del número de casos que la enfermedad va dejando a su paso a través del mundo. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues básicamente nos sirve para darle una monitorización exacta de cómo se ha ido comportando la enfermedad desde que surgió en Wuhan, ahí en China, en diciembre del año pasado, ¿sí? Prácticamente esta enfermedad ha ido creciendo de forma exponencial. Desafortunadamente sabemos que por cada persona infectada hay 4 más que ya tienen la infección y que probablemente no lo saben. Y eso lo hemos estado viendo reflejado a través de esta medida epidemiológica, de estos números que nos dicen y nos dicen cuál es el impacto que va a tener en la población general la enfermedad. Hoy, desafortunadamente, hasta el 20 de agosto seguimos con un crecimiento importante del número de casos de personas que se han infectado con el COVID. Por lo tanto, hasta este momento, pues las medidas de prevención siguen siendo las más importantes para tratar de desacelerar este número
de contagios. A nivel mundial, si se fijan, prácticamente todas las naciones ya reportan por lo menos un caso de COVID-19 y vean cómo el mapa pues hoy se comporta coloreado completamente porque no tenemos prácticamente ninguna nación que no lo padezca. Sabemos lo perjudicial que ha sido, sobre todo en la salud pública de países como España, como Italia y desafortunadamente ahora como en México. Y si ustedes se fijan en la pantalla, México está ocupando uno de los primeros lugares en esta lista y que muy probablemente vaya a seguir subiendo desafortunadamente durante estos próximos meses. Quiero que vean cómo también el impacto del lado derecho de su pantalla en cuanto a la mortalidad ha sido muy importante. Es decir, la gente realmente se muere de COVID-19. Y si nosotros dividimos el total de casos que hay actualmente entre las personas que fallecen, pues entonces estamos hablando de que de 100 personas fallecen aproximadamente 4 o 5 a nivel mundial y en México están falleciendo hasta 10 personas. Entonces, únicamente como referencia, hay que ver que estos números realmente no son números, son personas y cada persona tiene un impacto no solamente para él mismo, sino para también el núcleo de su familia, con la gente que convive. Hemos estado viendo cómo la afección no solamente es en la salud, sino también es en lo social, en lo familiar. Por eso, el que nos dé la enfermedad ahorita, pues realmente no es una cuestión de elección. Ahorita tenemos que estarnos cuidando para poder protegernos nosotros y proteger a nuestra familia. México no ha sido la excepción y si ven el mapa, los datos son contundentes, sobre todo si se fijan cómo ciertas regiones han sido mucho más abatidas por esta enfermedad. Y si se fijan en el mapa, Nuevo León está sumamente en rojo. Eso quiere decir que todavía tenemos un número de casos importantes. Eso quiere decir que lamentablemente, bueno, pues todavía no podemos socializar como quisiéramos, ¿no? El poder saludarnos, el poder abrazarnos, el poder besarnos, el poder acudir a estudiar, todavía no lo podemos hacer. Y esto es por este movimiento tan importante. Vean cómo también la enfermedad se presenta un poquito más en hombres que en mujeres. No es algo estadísticamente significativo, pero llama la atención y que también tenemos aproximadamente de todos los cupos hospitalarios, de todos los hospitales del país, estamos prácticamente en un 76%, 78% de saturación hospitalaria. Si ustedes se fijan, el resto del país todavía se ve un poco descolorido, pero conforme avancen los meses, esto también se va a pintar de color más rojo, desafortunadamente. Si ustedes se fijan también, hay condiciones que aumentan la mortalidad. No quiere decir que estas condiciones, que estas personas que tengan estas condiciones se puedan infectar más fácilmente. Lo que indica es que ellas se pueden complicar más fácilmente. Todos nos podemos infectar igual, pero los que son hipertensos, los que son diabéticos, los que padecen de alguna enfermedad cardíaca, los que tienen más de 60 años, en ellos si les da el virus se pueden complicar más e incluso pueden llegar a fallecer. Por lo tanto, lo que nos dice el número epidemiológico, este número que estamos viendo actualmente, nos rige sobre todo esto que tenemos hoy en el país que se llaman semáforos, que no es más que una señalización de cómo va avanzando la enfermedad y de cómo vamos nosotros reintegrándonos a la actividad. Por el momento tenemos que seguir en línea por esta situación, pero créanme que en la universidad los extrañamos y estamos preparados para su regreso. Para entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad por COVID-19, es importante primero aclarar qué es la historia natural de la enfermedad, es decir, qué lleva el proceso de incubación, que es cuando uno adquiere el virus hasta que empieza a manifestar los síntomas, y qué pasa durante el periodo en que inician los síntomas hasta que resuelve la enfermedad. La primera parte, desde que adquirimos el virus hasta que empezamos a manifestar síntomas, pueden pasar entre 5 y 7 días en el promedio de la población. Puede extenderse hasta 14 días sin manifestar ninguna molestia y posteriormente empezar con las características clínicas. Para esto tenemos que entender que pueden manifestarse síntomas leves o incluso presentarse pacientes sin síntomas
o presentarse complicaciones moderadas graves o hasta críticas. Aclarando, claro, que los síntomas leves o incluso los pacientes asintomáticos representan más del 80% de las personas que se infectan por COVID-19. ¿Qué es un síntoma leve? Normalmente lo que vamos a encontrar son personas que van a estar presentando dolor de cabeza, temperatura elevada, es decir, fiebre mayor a 39 grados. Pueden presentar tos, que normalmente es una tos seca, irritativa, y pueden llegar a presentar otros síntomas generales como puede ser cansancio, algo de fatiga, dolor muscular o en las articulaciones, algunas evacuaciones diarreicas e incluso un poco de dolor abdominal. Todas estas características no representan síntomas de gravedad y suelen resolver por sí solas en un periodo de 7 a 10 días posterior a haber iniciado. No está recomendado en ese momento administrar ningún tratamiento específico, solamente algo que alivie los síntomas generales. En el contexto de los pacientes que podamos considerar moderados, graves o incluso críticos, la característica principal es la presentación de dificultad respiratoria. Ese es el dato más importante y el parteaguas para definir si alguien necesita atención en el área hospitalaria, atención por un experto. La dificultad respiratoria normalmente tiende a manifestarse progresivamente como una sensación de falta de aire de forma inicial y que nosotros podemos fácilmente medir en casa con un pulsoxímetro, ¿verdad?, que lo podemos encontrar en diversos aparatos como incluso los celulares y detectar que si vamos por debajo del 94% podemos estar en riesgo de estar evolucionando los síntomas a una complicación moderada. Una vez que nosotros presentamos o encontramos esta parte de la dificultad respiratoria o la agitación al momento de movernos, es importante ir al hospital. El COVID se aloja por su mecanismo de acción principalmente en las vías respiratorias, sobre todo en los pulmones, y empieza a generar cambios inflamatorios muchas veces imperceptibles y que van desarrollando poco a poco una falta de oxigenación que al momento en que nos damos cuenta puede llegar a ser muy tarde. Por eso es muy importante identificar rápidamente esa sensación de falta de aire para poder definir un síntoma de gravedad. Hay otras complicaciones que pudieran llegar a presentarse u otros síntomas generales que pudieran llegar a presentarse dependiendo de los contextos de cada uno de nosotros. Y entendamos bien eso. Hay población, que es la mayoría, que seguramente no va a manifestar ninguna molestia, pero hay población más susceptible, gente que tiene factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad de una forma más rápida, más agresiva, o que evolucione rápidamente a un síntoma de gravedad. Las personas con sobrepeso, con enfermedades crónicas degenerativas como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, entre otras, o problemas del sistema inmunitario, evidentemente van a desarrollar más rápidamente complicaciones si no se detectan a tiempo los síntomas clínicos generales. Entonces, cuando podemos llegar a tener estos casos, podemos llegar a presentar síntomas extrarrespiratorios que pueden caracterizarse por alteraciones del estado neurológico, por alteraciones del sistema gastrointestinal, incluso dolor torácico más intenso o cambios, ¿verdad?, en el estado general, estado de alerta y deshidratación, que pudieran llevar a una complicación más severa. Como ya te hemos mencionado, la higiene de manos es fundamental para evitar el contagio de este virus, por lo que te invitamos a que veas la siguiente cápsula que te mostrará la técnica correcta para llevar a cabo el proceso. Aquí te mostramos la importancia de un buen lavado de manos. Usaremos un poco de pintura para simular el jabón. Primero, pones jabón en una de tus manos y frotas palma con palma para distribuirlo. Voltea una de tus manos y frota el dorso con la otra palma entrelazando los dedos. Repite en el dorso de la otra mano. Mira cómo se ha cubierto la mayor parte de la palma y dorso, pero aún hay espacio sin cubrir. Para limpiar tus uñas, frota las yemas de los dedos y uñas de cada mano contra la palma de la otra. No olvides limpiar los dedos y los nudillos de cada mano. Limpia tus pulgares rodeándolos con la otra palma de la mano en un movimiento de adentro hacia afuera.
Ya casi está todo cubierto. Finalmente, no olvides la muñeca de cada una de las manos. Con una palma frota desde el dorso hasta la muñeca de la otra mano. Tus manos han quedado completamente limpias en solo 1 minuto. Si tienes la necesidad de toser o estornudar, es fundamental que utilices tu codo para evitar los contagios. Además de esto, si necesitas utilizar un pañuelo desechable, es importante que inmediatamente lo elimines y evitemos dejarlos en superficies como mesas o escritorios. Ya hemos mencionado, pero quiero recalcar la importancia de la sana distancia. Al menos 1,5 metros entre una persona u otra será fundamental para evitar esto. En caso de utilizar el transporte público, es fundamental recordar utilizar siempre tu cubrebocas y careta, mantener la sana distancia, tratar de evitar horarios concurridos, tocar superficies que pudieran estar contaminadas, evitar hablar con alguna persona y sobre todo evitar estar cerca de aquellas personas que no porten su cubrebocas y careta. Además, es fundamental que una vez que llegues a tu destino, realices nuevamente el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Cuando las autoridades sanitarias nos indiquen que es seguro regresar de manera presencial al campus, debes tomar en cuenta las siguientes medidas. Usa en todo momento careta y cubrebocas. Mantén tu sana distancia. Realiza un lavado constante de manos con agua y jabón y uso de alcohol gel. Evita tocar superficies, prestar artículos personales y dejar objetos en el suelo. Evita estar con grupos mayores a 4 personas. Y cuando hayas terminado las actividades, te diriges a tu casa. Muy importante, si antes del regreso o durante tu estancia en el campus presentas algún síntoma del COVID, debes de notificarlo a tu titular o director de programa, quien te indicará el proceso a seguir. Y por último, si tienes alguna enfermedad de importancia, te sugerimos llevar un buen control y notificarlo también a tu titular o director de programa. Actualmente contamos con una variedad de vacunas anti-COVID-19 y en nuestro país se han aplicado principalmente la Pfizer, la AstraZeneca y la CanSino. Aunque estas han sido desarrolladas por diferentes farmacéuticas, funcionan de manera similar y con el mismo objetivo. Todas contienen las instrucciones temporales necesarias para que nuestras células fabriquen una proteína que al ser reconocida por nuestro sistema inmunológico generará los anticuerpos y la memoria de defensa necesaria para combatir el virus. Ninguna de las vacunas modificará nuestro genoma y todas tienen la efectividad suficiente para protegernos de una infección grave por SARS-CoV-2. ¿Por qué algunas vacunas anti-COVID provocan más efectos secundarios? Cada individuo es diferente. Podemos explicar que exactamente una misma vacuna en un individuo puede generar que se sienta enfermo durante todo un día y en otra persona no provocar ningún tipo de síntoma. Tenemos esto identificado en algunas vacunas que llamamos o denominamos reactogénicas, es decir, son aquellas que pueden llegar a provocar más efectos secundarios. Dentro de las más identificadas están la vacuna de Pfizer y vacuna la Moderna. Hablemos ahora de lo que son los ESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Esto hablando de cualquier tipo de vacuna. Los ESAVI los podemos clasificar como graves y no graves. Los no graves son aquellos que se presentan en personas de cualquier edad y sexo que van a presentar manifestaciones clínicas o eventos médicos posteriores a la aplicación de la vacuna durante los siguientes 30 días posterior a su aplicación. Y van a ser supuestamente atribuibles, sí, a la propia vacuna. Ahora bien, estos síntomas o estos ESAVI no graves los podemos clasificar como locales y como generales. Algo muy importante es que estos no graves no condicionan ningún tipo de peligro para el paciente. Es decir, no ponen en riesgo su vida, no obligan a hospitalizarse, no generan ningún tipo de discapacidad. ¿Sí? Ahora bien, los ESAVI no graves, como ya lo había comentado, vamos a clasificarlos en locales y generales. Dentro de los síntomas locales más frecuentemente identificados, hablamos de que es dolor en el sitio de la aplicación, edema o hinchazón, aumento de la temperatura en el lugar de la inyección, la presencia de exantema, tumefacción, ¿sí? Aumento de volumen, puede haber la presencia de enrojecimiento o eritema
y el edema propiamente. Ahora bien, dentro de los síntomas generales más frecuentemente identificados como no graves son la presencia de cefalea, puede haber febrícula o fiebre, va a haber escalofríos, artralgias, mialgias, cansancio o astenia, puede haber náuseas y malestar general. Ahora bien, los ESAVI graves son en aquella persona de cualquier edad y sexo que en los primeros 30 días posteriores a la aplicación de la vacuna pueden presentar manifestaciones clínicas que pueden cumplir alguno de los siguientes criterios. Es decir, que pueden causar la muerte del paciente, ¿sí? Que pueden condicionar, obviamente, que el paciente requiere hospitalización, pueden condicionar algún tipo de discapacidad o invalidez, que esta puede ser persistente o significativa. ¿Cuándo se sospecha que se tienen nuevamente alteraciones, sí, en algún momento dado en el recién nacido? Ahora bien, esto es importante explicar que hablamos en general de las vacunas. Los ESAVI no son exclusivos para las vacunas anti-COVID, son para cualquier tipo de vacuna, ¿sí?, que se pudiera llegar a aplicar. Dentro de las manifestaciones más frecuentemente identificadas van a ser como ESAVI graves, crisis convulsivas, deshidratación severa, choque anafiláctico, puede haber diarrea profusa o vómito, ¿sí? Ahora bien, vamos a clasificar los efectos secundarios que se pueden presentar por la vacunación como frecuentes, es decir, que se presenta más de 1 cada 10, ¿sí? Como frecuentes, más de 1 cada 100, poco frecuentes, más de 1 por cada 1000, y raros cuando es más de 1 por cada 10,000. O bien incluso podemos hablar de una frecuencia no conocida. Recuerda, no te contagies y en la medida de lo posible no salgas. Quédate en casa. Recuerda las medidas de protección. Siempre usa tu careta y cubrebocas. Lávate las manos constantemente y mantén siempre la distancia. Cuídate y cuida a los tuyos. Juntos superaremos esta pandemia. La salud empieza contigo. Cuidarnos es responsabilidad de todos. No corras riesgos innecesarios. No te contagies. Resiste un poco más. Pronto regresaremos a la UDEM. Cuídense, los queremos ver sanos. Muchas gracias.